Bienvenidos hermanos a Panagia Televisión. Traigo hoy un tema bastante interesante, ¿verdad? Queremos hablaros de los antidicomarianitas, o lo que es lo mismo, los oponentes de María. Pero en primer lugar, quisiera, hermanos, pues pediros un favor a cada uno de vosotros, que oréis por este servidor, por mí, y también que oréis por este canal, por Panagia Televisión. Durante estos 2 años que llevamos en la apologética en YouTube, pues parecía que todo venía a pedir de boca. Pero en estas últimas 2 semanas, pues nos hemos encontrado con bastantes piedras en el camino. Y yo, en ese caso, me alegro mucho de que nos encontremos este tipo de trabas, ¿verdad? Por el camino. Señal que vamos haciendo las cosas bien. Ya iré dando más detalles más adelante, porque todavía es temprano y tengo que depurar responsabilidades, ¿verdad? Porque nos están haciendo la faena en el canal, ¿verdad? Nos están denunciando vídeos y como muchos de ustedes habréis visto, pues he tenido que eliminar algunos vídeos. Por eso os pido la oración por mí y también pido oración por este canal, que es un proyecto de evangelización, un proyecto de apologética, que está hecho para y por vosotros, por nadie más, y por supuesto, y por mi amor a María Santísima. Pues bien, vamos a entrar ya de plano al tema. El tema que traemos hoy son los antidicomarianitas. Vaya palabrita, ¿verdad? Antidicomarianitas. Pues bien, muchos de ustedes habéis podido mantener conversaciones con hermanos no católicos y siempre, ¿verdad? Os habrán atacado diciendo que María, pues no fue siempre virgen, que tuvo más hijos con José después de tener a Jesús. Pues bien, os quiero explicar el origen de esos prejuicios, ¿verdad? También el origen de esa herejía, porque eso no es nada nuevo, eso no lo ha inventado ningún protestante. Es más, Martín Lutero, Juan Calvino, Zwinglio, todos creían en la perpetua virginidad de María. Pero las sectas de nueva hornada, pues, tienen, ¿verdad? La opinión de que María sí tuvo más hijos. Y en eso coinciden con los antidicomarianitas. ¿Quiénes eran los antidicomarianitas? Valiente palabrita, ¿verdad? Eran unos sectarios que creían que los hermanos y hermanas de Jesús que se mencionaban en el Nuevo Testamento eran hijos menores de José y María después de que María pues tuviera a Jesús. Esta secta oriental de origen árabe floreció alrededor del año 200, o sea, allá por el siglo III hasta el siglo V. Y se les llamó de esta manera por ser oponentes de María. Como hoy muchos protestantes, ¿verdad? Son oponentes a María. Los escritos contra los antidicomarianitas, aunque ese nombre aún no era con el que se conocían, ¿verdad? En sus comienzos, pues comenzaron en el siglo III. La referencia más temprana que podemos tener aparece ya en los escritos de Tertuliano y las doctrinas enseñadas por ellos son mencionadas también por Orígenes, que era otro teólogo eminente en aquella época. El nombre de antidicomarianitas fue específicamente aplicado por los defensores de San Epifanio de Salamina, quien escribió en contra de ellos en una carta que presentaba la historia de la doctrina y daba pruebas de la falsedad. Los escritos contra los
antidicono-marianitas, ¿verdad? Continuaron ya también en diversos escritos allá por el siglo V. Se dice que derivaron de un error, ¿verdad?, de los discípulos de Apolinario, otro hereje. También los coliridianos, una secta de esa misma época y país, también es mencionada por San Epifanio. Recordemos que los coliridianos fueron una secta gnóstica, el cual adoraban a María como si fuera una diosa. ¿Qué hizo la iglesia? Les aplaudió, como dicen los protestantes, ¿verdad? Que la iglesia enseña que María es una diosa. Para nada. La iglesia los excomulgó, los expulsó de la iglesia. Por eso mismo, ¿verdad? Porque adoraban a María como si fuera una diosa. Contra estas herejías, San Epifanio estableció el principio católico de que María debe ser honrada, pero no adorada, ya que solo es Dios, ya que solamente Dios puede ser adorado. Como también una frase de él mismo decía, María es el templo de Dios, pero no es el Dios del templo. Fíjense qué bonito, ¿verdad? En qué resumido está esto, ¿verdad? Para definir lo que los católicos creemos. María es el templo, fue la morada de Jesús, pero no es el Dios del templo. Precioso. Sus puntos de vista se basaban en las menciones, ¿verdad? Como hacen hoy los protestantes, en menciones en los evangelios de los hermanos de Jesús, ¿verdad? Y las hermanas de Jesús que aparecen en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Marcos también. Su doctrina venía ya influenciada, ¿verdad?, por diferentes herejías anteriores y también influyeron en las herejías que luego más tarde pues iban a aparecer. Otros herejes que pensaban algo parecido fueron los ebionitas, que fue un movimiento judeocristiano, el cual consideraba que consideraba a Jesús como un Mesías, pero no tenía nada de divino, como los testigos de Jehová de hoy en día. Fueron los primeros cristianos en mantener que Jesús, cristianos lo entrecomillamos, fueron los primeros cristianos en mantener que Jesús era el hijo de José y de María. Aún hoy en día hay protestantes que creen que Jesús es hijo por una relación marital entre José y María. Y además no creen que sea Dios. Esta doctrina fue muy controvertida, ¿verdad?, para los antidicomarianitas que vinieron después, así como sus oponentes. Y luego ¿verdad?, fue modificada para enseñar que aunque Jesús nació de María por medio del Espíritu Santo, después José y María tuvieron más hijos, lo que hoy enseña cualquier secta, ¿verdad? Los ebionitas, ¿verdad?, continuaron negando la fórmula de María siempre virgen, que se usaba desde una época muy temprana en las liturgias griegas y romanas, desde al menos finales del siglo IV. Ya la iglesia, en su liturgia, enseñaba que María era siempre virgen. Vamos a ver con la historia, ¿verdad? Queremos ver el testimonio de eminentes obispos y teólogos de la cristiandad, ¿verdad?, los cuales defendían la perpetua virginidad de María. Pero quisiera explicar en un momento el pasaje de Isaías capítulo 7, versículo 14, ¿verdad? Vamos a darle lectura. Dice así: Pues bien, el Señor mismo va a daros una señal. Mirad, una doncella o una virgen está encinta y
muy importante ese I, ahora lo vamos a explicar. Está encinta y va a dar a luz un hijo al que pondrá por nombre Emmanuel, o sea, Dios con nosotros. ¿Qué dicen los protestantes? María parió, como diría un castizo. María parió a Jesús. María después se olvidó de todo y tuvo relaciones con José y tuvieron al menos 6 hijos. Esa es la opinión protestante, pero no es la opinión de la Iglesia Católica. ¿Qué dice la Iglesia? Que María tuvo un hijo, que María fue virgen, ¿verdad? Antes del parto, ¿verdad? Estuvo, en primer lugar, virgen en la concepción, durante el parto y después del parto, ¿verdad? Ella se mantuvo virgen en esos 3 estados. Y vamos a explicar esa I de Isaías. Va a dar a luz, lo leo de nuevo, está encinta y va a dar a luz un hijo. La Biblia enseña que es virgen antes del parto y va a dar a luz un hijo. Pero fijémonos en esa I. Esa I es una conjunción copulativa. ¿Qué quiere decir esto? Que una condición no se podía dar con la otra, ¿verdad? María iba a dar a luz un hijo, Emmanuel, Dios con nosotros, pero que después de ese parto, María seguiría siendo virgen. Esa es la señal de que María, después de tener a Jesús, después del parto y durante toda su vida, fue virgen. Esa es la señal para que nos fijemos que ese que nació de esta mujer, de María, es Dios, es el Emmanuel, el Dios con nosotros, ¿verdad? Todas las generaciones me llamarán bienaventurada porque el Altísimo ha hecho grandes cosas en mí, en María. Si fuera, como dicen los protestantes, que María parió con dolor, fue un parto normal y corriente, María hizo su vida con José, tuvo al menos 6 hijos, entonces, que me diga a mí algún protestante cuál señal nos dejó Dios. Si María parió como cualquier mujer, vivió una vida conyugal como cualquier mujer, ¿cuál señal nos dejó Dios? Quizás ese que dice que es Jesús, que es Dios, igual no es Dios. Igual tú y yo seguimos en nuestros pecados, ¿verdad? Porque esa es la opinión de muchos protestantes que María, después de tener a Jesús, tuvo más hijos. O sea, esa señal se perdió, se esfumó. O sea, Dios no dejó ninguna señal. Todo sigue igual. No vino ningún Mesías, no hubo redención, no hubo salvación. Esa es la doctrina protestante para que tú, hermano católico, y tú también, hermano separado, sepas que te están engañando. Pues bien, vamos a pasar con algunos testimonios muy tempranos dentro del cristianismo primitivo para que veamos que María, desde el principio del cristianismo, la Iglesia defendió que María es virgen, que no es un invento de cualquier papa o de cualquier cura, o un invento del catecismo, ¿verdad? Sino que eso lo defendía la Iglesia. Pues bien, San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir de la Iglesia Católica, no de ninguna otra, eso es un caché que nos damos tú y yo, de que un obispo católico ya estuviera en el primer siglo. Ninguna secta puede decir eso. Dice San Ignacio, en una de sus cartas, dice, y quedó oculta al príncipe de este mundo la virginidad de María,
y su parto de ella, del mismo modo que la muerte del Señor. 3 misterios sonoros que se cumplieron en el silencio de Dios. Eso lo escribió San Ignacio de Antioquía a los Efesios, ¿verdad? A la carta a los Efesios, camino al martirio. También encontramos un testimonio bastante temprano en el protoevangelio de Santiago, el cual narra en el capítulo 20 que una comadrona fue testigo de cómo María no perdió su virginidad, incluso al momento de dar a luz. Muchos pensarán que eso puede ser una leyenda, ¿verdad? Pero es una clara muestra, ¿verdad? De lo que ya en una época muy temprana era creída la virginidad de María, incluso durante el parto. Resultaría poco probable, ¿verdad?, que este escrito hubiera podido cobrar credibilidad si hubieran existido, ¿verdad?, otros hijos de María, ¿verdad? O incluso hubiera existido nietos. Tú imagínate que un cristiano del primer siglo lee ese proto-evangelio, ¿verdad? Y dice que María fue siempre virgen, cuando él conocía a los nietos de María, pues no tenía ningún tipo de credibilidad. Otro que defendió bastante el dogma, ¿verdad?, de la perpetua virginidad de María fue Clemente de Alejandría, ¿verdad? Clemente de Alejandría tenía de nombre, de pila, Tito Flavio Clemente, y vivió durante la segunda mitad del segundo siglo, ¿verdad? Fue cristiano y viajó de una manera extensa por Italia, Siria, ¿verdad?, Palestina, por este tipo de países. Y murió allá por el 215. Él tenía un gran conocimiento, ¿verdad?, de la literatura cristiana primitiva, tanto de la Biblia como de todas las obras post-apostólicas y también de las heréticas. Y cita 1500 veces el Antiguo Testamento y 2000 el Nuevo. También conoce bastante bien a los clásicos, a los que cita al menos 360 veces. Y él acepta, sin dudarlo, la virginidad de María en el parto y atribuye a esos hijos que aparecen en los evangelios, que dicen que son hermanos de Jesús, como hijos de José, de un matrimonio mayor. Y es más, él mismo escribe, dice lo siguiente: Judas, que era un hermano de los hijos de José y muy temeroso de Dios, aun sabiendo su parentesco con el Señor, no dijo sin embargo que era su hermano. ¿Qué dijo en cambio? Judas, siervo de Jesucristo, es decir, del Señor, hermano de Santiago. Esto es ciertamente exacto. Era su hermano por parte de José. Orígenes, un gran teólogo, ¿verdad?, del segundo y tercer siglo, ¿verdad? Para Orígenes era imposible, inconcebible que se sometiera hombre alguno, ¿verdad?, con María. Él pensaba que después de que la sombra del Espíritu Santo cubriera a María, él no concebía que ningún hombre tocara a María. Y reconoce la virginidad antes, durante y después del parto, pero desconoce el parto virginal. Es un misterio, ¿verdad? Como decía San Ignacio de Antioquía, es un misterio, ¿verdad? Ese nacimiento que fue oculto incluso al diablo. Dice Orígenes: María conservó su virginidad hasta el fin, para que el cuerpo que estuviera destinado a servir a la palabra no conociera una relación sexual con un hombre, desde el momento que sobre ella
había bajado el Espíritu Santo y la fuerza del Altísimo como sombra. Creo que está bien fundado decir que Jesús se ha hecho para los hombres la primicia de la pureza que consiste en la castidad, y María, a su vez, para las mujeres. ¿No sería bueno atribuir a otra la primicia de la virginidad? Por tanto, Orígenes, como teólogo, se opuso también a otros teólogos que, por ejemplo, Tertuliano, que después se fue a una secta, a la secta del montanismo, ¿verdad? Y este Tertuliano afirmaba que efectivamente esos hijos que aparecen en los evangelios eran hijos de José, pero Orígenes lo corrige y además afirma que no hay ninguna parte de la escritura que afirme tal cosa. Un gran defensor de María fue San Efrén el Sirio. Fue un gran defensor de la virginidad perpetua de María ante aquellos que se atrevían a decir que José pudo mantener relaciones sexuales luego del matrimonio con María. Dice San Efrén lo siguiente: ¿cómo hubiera sido posible que aquella que fue morada del Espíritu, que estuvo cubierta con la sombra del poder de Dios, se convirtiera en una mujer de un mortal y diese a luz en el dolor, según la primera maldición? Una mujer que da a luz con dolores no podría ser llamada bienaventurada. El Señor, que entró con las puertas cerradas, salió así del seno virginal, porque esta virgen dio a luz realmente, pero sin dolor. San Gregorio de Niza, como antes en la explicación de Isaías capítulo 7, versículo 14, ve en este pasaje que hemos leído en este mismo vídeo la ratificación de la integridad corporal de María en el nacimiento del Señor. O sea, no hubo rompimiento de himen, ¿verdad? Y es más, San Gregorio dice lo siguiente: por Isaías quedas informado previamente sobre la madre no desposada, sobre la carne sin padre, sobre el parto sin dolor y el nacimiento sin mancha. El ángel le anuncia el nacimiento y ella se aferra a la virginidad porque piensa que mantenerse intacta es superior al mensaje del ángel, pero tampoco se echa atrás de su decisión por la virginidad. Preciosas palabras. También San Epifanio de Salamina, cuando tuvo que responder a los antidicomarianitas. Yo creo que habrá personas que les parecerá esto un trabalengua, ¿verdad? Los antidicomarianitas, cuando tuvo que responderles sobre este tema de los hermanos de Jesús, adoptó la solución del protoevangelio de Santiago. San Epifanio opinaba que José ya era bastante mayor, era viejito, ¿verdad? Tenía 84 años cuando ya volvió de Egipto, bastante cansado, el pobre de San José, y afirma que vivió 8 años más, o sea, si tiene 84 más 8 serían 92 años. San José, según San Epifanio, murió con la edad de 92 años. Y según San Epifanio, la función de José fue únicamente de proteger a María y al niño. Y San Epifanio en sus escritos llama a María en más de 16 ocasiones Virgen Perpetua. Esa palabra que tanto ofende a los protestantes. Esa palabra que tanto ofende a Satanás. María siempre perpetua. Suena, ¿verdad? Suena a caramelito, ¿verdad? Algo dulzón. Pues bien, otro
gran defensor, ¿verdad?, en defender la virginidad de María fue Basilio de Cesarea, que reconoce que en la escritura no hay argumentos para aprobar apodícticamente la virginidad posparto y por eso recurre como ilustración y no como prueba a la narración apócrifa de Zacarías, pero el argumento más fuerte, ¿verdad?, según la opinión y la opinión de los demás, era y dijo, y son palabras fuertes, que dice, no soportan que se diga de la Teotocos, o sea, que la Madre de Dios dejó de ser virgen en un determinado momento. Decía que nosotros los cristianos, el argumento más poderoso que existe es tu opinión y mi opinión. No nos entra en la cabeza que una mujer, después de parir a Dios, que ser cubierta con la sombra del Espíritu Santo, la persona que ha vivido más íntimamente una relación con la Santísima Trinidad, luego tuviera que vivir una vida como cualquier mujer. Eso ni a ti ni a mí nos entra en la cabeza, solo en las cabezas huecas, ¿verdad?, de aquellos que tratan de ensuciar el papel de María en el plan de la salvación de Dios. Muy importante y precioso es el escrito, ¿verdad?, de San Agustín de Hipona, ese gran doctor de la Iglesia y obispo católico. Dejó un escrito precioso, el Sermón 291. Os lo voy a dejar aquí en la descripción para que puedan leerlo. Con qué delicadeza habla de la perpetua virginidad de María, San Agustín. Pero ahora, con quien me tengo que quitar el sombrero es con San Jerónimo, el cual combatió de una manera feroz contra el vidio cuando éste negó la virginidad de María. En su obra contra el vidio presentó una refutación bíblica detallada a los argumentos presentados por éste en aquel momento. Esta obra mantiene un especial valor, ¿verdad?, porque refuta los mismos argumentos que los protestantes de hoy nos hacen, ¿verdad? Pero estamos hablando de hace 1500 años al menos atrás. Si me escribís, ves un pequeño alto, si me escribís al correo a apologética malacitana@gmail.com y me escribís solicitándome el escrito de San Jerónimo contra el vídeo, no tengo ningún problema en enviároslo a vuestro correo para que ustedes puedan estudiar esa obra perfecta, genial, de San Jerónimo, para que la gustéis, ¿verdad? Para que veáis que los mismos argumentos, las mismas herejías, los mismos errores de hace 1500 años son los mismos errores que propagan hoy los evangélicos y los protestantes. El magisterio de la Iglesia siempre se ha mantenido firme, no ha variado, porque la verdad nunca cambia, nunca cambia. Os voy a leer un extracto del Concilio Universal de Constantinopla en el año 553, ¿verdad? Para que veáis que la Iglesia ya desde muy temprano enseñaba que María siempre fue virgen. Esto es lo que dijo el Concilio de Constantinopla. Oigan con atención. Si alguno no confiesa que hay dos nacimientos de Dios Verbo, o sea, de Jesús, uno del Padre antes de los siglos, sin tiempo e incorporalmente, y otro en los últimos días, cuando él mismo bajó de los cielos y se encarnó de la santa y gloriosa Madre de Dios y siempre Virgen María, y nació de ella,
Y si tú no confiesas eso, mira que dice el Santo Concilio, ese tal sea anatema, ese tal sea maldito, ese tal sea expulsado. La iglesia nos andaba con chiquitas. También el concilio de Letrán en el año 649, y vamos a dar término con la lectura del concilio de Letrán, para que veáis que la iglesia también en el siglo VII enseñaba, y en los sucesivos siglos la iglesia siempre ha defendido, la iglesia siempre se ha erigido como la gran defensora de María Santísima, como la siempre Virgen, ¿verdad? Creemos que de estas tres personas, solo la persona del Hijo, para liberar al género humano, asumió al hombre verdadero, sin pecado, de la Santa e Inmaculada María Virgen, de la que fue engendrado por nuevo orden y por nuevo nacimiento. Por nuevo orden, porque invisible en la divinidad se muestra visible en la carne. Y por nuevo nacimiento fue engendrado, porque la intacta virginidad, por una parte, no supo de la unión viril, y por otra, fecundada por el Espíritu Santo, suministró la materia de la carne. Este parto de la Virgen ni por razón se colige, ni por ejemplo se muestra, porque si por razón se colige, no es admirable, si por ejemplo se muestra, no es singular. Eso es lo que dijo el Santo Concilio de Letrán. Como ven, también puedo leeros por último el Concilio de Toledo en el año 675. Lo que dijo el Concilio de Toledo, y ya terminamos el vídeo, dice: a la verdad no podemos negar haber sido con justicia reprendido el que habla de los hijos de María. Y con razón ha tenido horror vuestra santidad de que el mismo vientre virginal del que nació según la carne, Cristo, pudiera haber salido otro parto, porque no hubiera escogido el Señor Jesús nacer de una virgen, si hubiera juzgado que ésta había de ser tan incontinente que con semen de unión humana hubiera de manchar el seno donde se formó el cuerpo del Señor, aquel seno, palacio del Rey Eterno, porque el que esto afirma, no es otra cosa, afirma que la perfidia judaica de los que dicen que no pudo nacer de una virgen, porque aceptando la autoridad de los sacerdotes, pero sin dejar de opinar que María tuvo muchos partos, con más empeño pretenden combatir la verdad de la fe. Parece que este Santo Concilio, allá en el siglo VII, ya parecía que estaba hablando de los protestantes, pero no, hablaba de los herejes de aquellos tiempos, ¿verdad? Pues bien, hermanos, espero que os haya gustado este vídeo, que hayáis aprendido. Compártanlo en vuestras parroquias, con vuestros amigos, con vuestros hermanos. Véanlo en grupos, compartan el contenido. Háganlo también, compártanlo en sus redes sociales, ¿verdad? Que no tenga vergüenza, no le dé rubor el compartir. Si hay personas que van compartiendo mentiras y no se ponen colorados, ¿verdad? No se ponen rojos de la vergüenza, usted mucho menos por defender la verdad. Y como siempre, y como hemos empezado este vídeo, pedirte que ores por este servidor. Siervo inútil soy, ¿verdad? Por este ministerio de Panagia, del cual está siendo zarandeado en estas últimas 2 semanas atrás. Pero yo sé que el Señor pondrá todo en su lugar. Así que quiero que te esfuerces y que seas valiente. Dios te guarde, Dios te bendiga.